¿Por qué eres tan callada? Eres muy solitaria. ¿Por qué eres tan ¿Por qué rara? nunca quieres salir? Deberías de Porque hablar haces más. cosas tan Necesitas ser más aburridas. No sociable. tienes ¿Por qué te amigos, pero avergonzas tú de eres muy todo? ¿Por qué tímida. eres tan Tu comió la lengua del antipática? Tienes ratón. muchas Deberías salir inseguridades. un ¿Por qué poco no más. expresas tus ¿Por qué no opinas emociones? ¿Por qué nunca? eres tan Es la retraída? primera vez que escucho tu voz. A lo largo de mi vida me he sentido diferente. Siempre me he caracterizado por ser una persona silenciosa que pasa la mayoría de su tiempo a solas, encerrándose en sus propios pensamientos. Me gusta estar en calma en mis espacios personales y mis actividades favoritas son las que puedo hacer de forma individual, como ver una película, una lectura de mi agrado o escribir sobre lo que me gusta. Aunque son actividades que disfruto, una y otra vez me han dicho que soy una persona aburrida y que necesito socializar más con mi entorno. Normalmente, ser sociable y extrovertido son rasgos bien valorados. Pareciera ser que la única forma de tener una vida plena es la necesidad de relacionarse de manera colectiva, siendo parte de actividades que provoquen emociones fuertes o de alta estimulación, como las fiestas, las reuniones sociales o la interacción con grupos grandes de personas. Se cree que la tercera parte de las personas en el mundo son extrovertidas, y como esto en porcentaje representa una mayoría, se espera que todos podamos ser igual de espontáneos, desenvueltos y con la capacidad de formar vínculos con quienes querramos. Pero siempre me he preguntado, ¿por qué a mí nada de esto se me da con facilidad? Y siento que realmente no formo parte de ello. ¿Por qué ninguna de estas actividades me hace sentir a gusto cuando parece que a todos los demás sí? ¿Acaso hay algo malo en mí que no sabe cómo adaptarse y por eso tiendo a sentirme fuera del lugar o que no pertenezco? Al hacerme estas preguntas, comencé a dudar de mi personalidad, de que verdaderamente había algo que me estaba impidiendo ser como las demás, lo que me llevó a buscar explicaciones a eso que tanto me preocupaba. En realidad, descubrí que existe una cuarta parte de personas en el mundo en donde el porcentaje es mucho menor y por ello parece que es difícil o hasta problemático pertenecer a ese grupo, por lo que me di cuenta que pertenecía al grupo de los introvertidos. Bueno, la introversión como tal es un rasgo de personalidad eh, que se caracteriza principalmente por la tendencia a ir hacia el mundo interno. Digamos, en psicología, en género humano como tal, tenemos dos formas de expresión principales, hacia lo externo o hacia lo interno. La introversión va hacia el interno, entonces la persona se caracteriza por buscar espacios mucho más aislados, una conducta más introspectiva, mucho de la reflexión más que el contacto y el vínculo social. Yo creo que ser introvertido es una persona que está muchas veces tal vez en su mundo, por así decirlo, que es una persona que no le gusta estar rodeada de muchas personas, una persona que le gusta compartir consigo mismo más que cualquier otra cosa. En realidad, en cuanto a funcionamiento, tanto comportamiento físico como psíquico, la persona introvertida es bastante típica dentro de la eh, norma estadística. No hablamos de ninguna normalidad, pero sí va a ser una persona un tanto más retraída, busca el silencio, no interactúa tanto con las otras personas, partiendo del hecho que no surge la necesidad auténticamente y puede sentirse un tanto invadida en espacios que están sobrepoblados, por lo cual va a mostrar esta tendencia a sentirse incómoda, que habitualmente es lo que se puede ver como un comportamiento un tanto distinto de la norma. No sabía la verdad de que era introvertida,
pero yo me daba cuenta de que como yo no me comunicaba de la misma forma como que los demás, y yo no tenía ese carisma y esa como iniciativa de hablar primero, de dar el primer paso para hablar, de conversar, de hablar fluidamente, me causaba muchos problemas para hacer amistades, para hacer trabajos en grupo, también incluso para trabajos también, cuando normalmente los trabajos piden que una persona sepa o tenga esa extroversión dentro de uno. Desde que descubrí que era una persona introvertida y pude conocer a fondo muchas cosas sobre mi personalidad que hasta ese momento no entendía, me sentí más tranquila conmigo misma, en donde supe cómo realmente definirme. El problema es que no sabía cómo hacer que eso que acababa de comprender sobre mí fuera algo que los demás pudieran comprender también. ¿Cómo explicar que mi forma de desenvolverme es distinta a la de las personas que me rodean? ¿Cómo puedo dar a entender que mi introversión no es precisamente lo que ven en mí como una inseguridad? Relacionamos socialmente introversión con inseguridad por este comportamiento atípico socialmente, donde la persona, si se le confronta o se le busca una expresión social mucho más amplia, se va a sentir incómoda. Podemos notar cierto nerviosismo, que es la ansiedad en un grado no patológico, y entonces vamos a ver que pueden haber algunas conductas como evasión al contacto visual directo, voz temblorosa, tono de voz bajo, o microcomportamientos como movimiento de manos, apretarse, quebrar los nudillos. Todo eso da una connotación mucho más ansiosa y menos funcional de lo que realmente representa. Siento un poquito de quizá inseguridad a la hora de salir de mi zona de confort, porque yo digamos que tengo como una burbujita, y dentro de esa burbujita yo me siento segura, pero cuando tengo que experimentar o tengo que estar con otras personas que no comprenden esa burbujita, sí es un poquito difícil, y más cuando de forma obligatoria tengo que salir. Hay una línea muy pequeña, siento yo, o sea, de la gente que he conocido, que es introvertida igual, entre muchas veces tal vez ser pesado con la gente a ser introvertido. Entonces, esa línea pequeña es la que tal vez no permite que muchas personas que son introvertidas se puedan desenvolver de manera correcta dentro de la tal vez sociedad, dentro de grupos pequeños. Muchas veces, tal vez sí tenemos la iniciativa de tener relación con otras personas, pero no se da la oportunidad, o la gente, como te decía antes, o sea, toma la actitud de no, es que él es pesado. Entonces, en ese caso, realmente lo que va haciendo es como que va tomando otra persona una actitud de, no, es que no le caemos bien, o mejor ya no lo inviten, o mejor ya no le hablen, o cosas así. O sea, pero, o sea, uno que está consciente de la situación que uno está pasando, que uno pasa, realmente no le afecta. Considero que es un problema, por ejemplo, en procesos de reclutamiento. Cuando hay masivas entrevistas, solo ven a las personas más extrovertidas, más inteligentes o con más chispa. Entonces a nosotros nos ven como personas inseguras, pero en realidad podemos realizar muchas cosas, pero al ver que somos muy calladitos, nos ven como personas que no somos capaces. Ven a las personas extrovertidas como muy inteligentes y a nosotros nos ven muy apagadas. Un consejo para las personas que se han podido sentir inseguras por tener este rasgo de personalidad tiene que ver mucho con conocerse a sí mismas, entender e informarse también en cuanto a lo que es la introversión como un rasgo de personalidad y no como un aspecto patológico, para que puedan realmente comprender que no se trata de ninguna dificultad en su desarrollo,
no han dejado de generar habilidades, sino simplemente su personalidad es así y sus habilidades están en otras áreas menos socializadoras. Parte de mi proceso de introspección es el requerir de momentos para analizar lo que digo, lo que hago y lo que pienso. Para mí es muy complicado tomar decisiones apresuradas o actuar por impulso. Necesito de la reflexión para sentirme a gusto y así prepararme mental y emocionalmente para lo que tenga que enfrentar, principalmente si se trata de la interacción con otras personas. Partiendo del hecho que la persona introvertida es muy guiada hacia el mundo interno, una de sus cualidades principales es la capacidad de análisis, de introspección, la capacidad para actividades que requieren reflexión o incluso expresiones artísticas. Creo que es una manera que también nos da tiempo para pensar como que en nosotros mismos, poder estar solos, pensar como que qué hicimos en el día, cómo afecta lo que hicimos en el día. Creo que esos momentos a solas es lo que nos permite como hacer introspección de qué hicimos bien, qué hicimos mal, qué consecuencias puedo tener en el futuro. Yo al menos me he dado cuenta que sí ayuda a estar pensando, a estar analizando, a estar tomando decisiones, tal vez que uno tomaría más tiempo si estuviera rodeado de más gente. Pensaría que la soledad nos ayuda a comprender sobre los temas que están ocurriendo y tratar de cambiar qué estamos haciendo mal. En varias áreas de mi vida me he sentido afectada por el hecho de que percibo que la introversión socialmente es un tema ignorado, pues desde un punto de vista externo no se sabe lo difícil que es lidiar con situaciones en las que constantemente te exigen ser o actuar como alguien que no eres. Normalmente se espera que uno sea comunicativo y sociable, pero cuando no lo eres, es común recibir comentarios negativos al respecto. Para alguien introvertido es muy agotador tener que estar escuchando lo mismo una y otra vez. Creo que sería interesante que por lo menos una vez se le pudiera decir a los extrovertidos que sean menos ruidosos, más reflexivos y con la capacidad de apreciar sus momentos de soledad. Una desventaja que podríamos notar es la adaptación social. Una persona introvertida necesariamente va a tener que relacionarse con su ambiente, lo cual, independientemente de cuál sea su rasgo de personalidad dominante, el entorno no se rige a partir de la persona tiene que adecuarse al entorno. Y al mostrar esta resistencia a interactuar con un grupo grande o poder adecuarse fácilmente o directamente que su energía se agota mucho más rápido, vemos que su comportamiento social puede ser un tanto deficiente dependiendo del ambiente en el que se encuentra. Normalmente cuando me presento con alguien o cuando estoy conociendo a alguien, siempre menciono mi introversión. No lo oculto porque es algo que forma parte de mí, pero cuando era pequeña, sí, realmente las profesoras le hablaban a mis papás y les decían que por qué yo no hablaba, que por qué era muy callada, que por qué no participaba en clase, que necesitaba participar más, interactuar más con los compañeros, que porque si no me iban a poner una mala calificación. Y después mis papás me regañaban por no interactuar y por no formar amistades tan fácilmente como ellos lo hacían. Entonces crecí con eso y sí, en su momento me causó mucho conflicto, más que todo personal, porque yo decía, pero o sea, yo no puedo, no sé cómo comunicarme de una forma tan fácil como lo hacen los demás. No creo que haya alguien en el mundo que todo su círculo esté lleno de gente introvertida. O que se relacionen, que vayan a almorzar a un restaurante introvertido o que vayan a tomar un café a un café introvertido. O sea, no creo que eso suceda. Y que de igual forma no está bien.
Porque lo que pasa es que como introvertido, por ejemplo, en mi caso, mis amigos, que vamos a no sé dónde, y la verdad es que no tenía ganas, o sea, muchas veces prefería quedarme en mi casa, tal vez jugando, tal vez viendo una película, o ni siquiera haciendo nada, que estar en lugares cerrados y un montón de gente, y música y no sé qué. Entonces, me empecé a dar cuenta de que eso era parte de mí, porque, o sea, no me sentía mal al decir, no, miren, no quiero ir, o no me sentía mal al decir, bueno, estoy solo. Creo que también la soledad se da mucho por la depresión, creo que se confunde mucho por la depresión, que no necesariamente es así. O sea, uno muchas veces está solo porque quiere, o sea, hay mucha gente que está sola por muchas otras razones, pero muchas veces de las personas introvertidas están solas porque quieren, porque tienen ese proceso mental y ese proceso emocional de recuperar sus energías para poder lidiar con grupos grandes de personas. Para poder trabajar el aspecto social tenemos que hablar de psicoeducar. El tema de la extroversión está entendido como la forma sana de la personalidad, mientras la introversión la tendemos a pensar como una disfuncionalidad, lo cual es incorrecto. Si logramos reforzar los conceptos más genuinos en torno a esto, vamos a tener que personas introvertidas van a potenciar mucho más su personalidad hacia sus destrezas naturales en lugar de estar queriendo modificar su personalidad para encajar dentro del concepto más extrovertido. La forma ideal sobre una persona extrovertida comprendiera a una persona introvertida. Yo más que todo pensaría que es la paciencia y saber escuchar. Porque una persona extrovertida quiere respuestas muy rápido o actitudes. Y para nosotros sí nos cuesta bastante expresarnos. Entonces más que todo considero que es mucha la paciencia. Lo que yo le diría a las personas que son introvertidas, que se han visto atacadas, digamos, por la sociedad, de que es algo negativo, sería que no está mal estar solo, pero creo que muchas de las personas que están en esa situación de ser introvertidas ya saben que no está mal. O sea, hacen el proceso de introspección y se dan cuenta que realmente es lo que les gusta. O sea, la gente bombardea que sí, que los amigos, que las fiestas, que los viajes y que no sé qué. O sea, mucha gente no es feliz con eso. O sea, mucha gente lo siente mucho más cansado que simplemente no dormir. Creo que es complicada la situación en general para la gente introvertida. Es que te vas a morir solo, o es que estás deprimido, o es que no tienes amigos. O sea, y ha hecho que la misma sociedad castigue más a la gente introvertida. Porque es como, no, es que estás solo, estás bien. Y muy probablemente yo voy a estar mejor de lo que vos vas a estar. Porque yo sé estar solo, o sea, y si yo tengo a alguien en mi círculo, es porque yo quiero tenerlo ahí. Lo primero que se me viene a la mente es la empatía. La empatía, el respeto a la información personal, a no preguntar cosas que realmente la otra persona puede juzgar o a cosas que no van a entender, ¿verdad? Porque las personas pueden decir, ay, ¿por qué sos tan callada? O ay, ¿por qué no hablas? O ¿por qué no participas? O ¿por qué no te juntas más con nosotros? ¿Por qué no interactúas más con el grupo? Pero hacer ese tipo de preguntas realmente a mí como persona no me agrada, no me hacen sentir bien, no me hacen sentir respetada, no me hacen sentir que están respetando mi privacidad ni mis decisiones. Entonces, sí, yo creo que le diría a las personas que no conocen la introversión o que no han tenido oportunidad de entender a las personas introvertidas, que tengan respeto a no opinar sobre las decisiones y acciones de las demás personas y a que tengan mucha empatía. El mensaje que les podría dar es que no todas las personas cambiamos solo por encajar, sino que cambiamos solamente para sentirnos bien con nosotros mismos. Mi vida ha cambiado desde que comprendí que existen muchos como yo y en nosotros no existe nada fuera de lo normal,
pues todas nuestras virtudes pueden salir a relucir a nuestro propio modo. Encontré una palabra con la cual llegué a identificarme a manera muy personal: luminiscencia. Esta es una propiedad que poseen ciertos cuerpos de emitir luz por la radiación que absorben en condiciones de temperatura baja. Se trata de una luz fría con la capacidad de brillar de mejor manera cuando está en su estado fundamental. Me gusta cómo este concepto define perfectamente cómo los introvertidos funcionamos, almacenando una energía propia que necesita estar en un estado adecuado para poder externalizarse. Fue de esta manera en la que llegué a abrazar lo que soy, llegando a la conclusión de que lo que muchos pensarían y calificarían erróneamente como una debilidad es en realidad hoy en día mi mayor fortaleza.